¿Cómo están? Empezamos a hablar de un proyecto que nos moviliza, nos inspira, nos llena de ganas, que es el proyecto Hablar. Hablar es la síntesis de Habla Argentina. ¿Qué queremos hacer con Habla Argentina? Queremos recorrer la República Argentina, la mayoría de sus rincones, si no todos. ¿En qué tiempos? En los tiempos que sean posibles, en los tiempos por vivir. La idea es, en el recorrido de la República Argentina, encontrarnos con la gente, encontrarnos con sus historias, con algunas historias pintorescas, con la historia de nuestra historia. ¿Cómo vivimos la República Argentina? ¿Cómo se construyó este país que es tan extenso territorialmente y tan intenso cultural, política y socialmente? ¿Cómo se logró esta idea de argentinidad que tiene distintos matices? Los matices propios de quienes, por un lado, reniegan de la Argentina, quienes se sienten poco contenidos o sienten que algo falta para que la Argentina nos brinde más oportunidades. Y están quienes también sienten que la Argentina es pura oportunidad y que hay que remarla y que hay que hacerla juntos. Y esto corta transversalmente las generaciones, las ideas políticas, las creencias, las visiones, los enfoques, la fuerza de voluntad, el compromiso. Transversalmente los corta y nos vemos a veces en enfrentamientos históricos, por supuesto, no enfrentamientos que hayan nacido al calor de la pura actualidad, sino enfrentamientos históricos. Cuando allá a principios del siglo XIX, pensando en 1816, pero pensando antes, en 1810, pensando en 1806, 1807, con las invasiones inglesas, pensando más adelante en 1813, digo, cuando pensamos en toda esa etapa de emancipación o la etapa independentista, en gran medida había confrontaciones. Se confrontaban proyectos de tipo monárquicos, proyectos entendidos como monarquías de tipo parlamentarias, es decir, con un régimen político más democrático. Se pensó también en la dureza con aquellos que piensen que hay que traicionar los proyectos nacionales. Es decir, había también una idea de castigo fuerte para los traidores, como se decía en esa época. Eso estaba en los escritos de Mariano Moreno, por ejemplo, en el plan de operaciones, ¿sí? La necesidad de no ser neutros, de no ser tibios. Por otra parte, vemos también que en todo ese proceso independentista se juegan vínculos, redes de poder, redes muy intensas vinculadas a las batallas que se fueron librando, también a las que se fueron perdiendo. Y un rol fundamental que a lo largo de la historia no fue reconocido o no fue explicitado, expresado como debía haber sido. Pero lo importante es que hoy es cada día más visible el rol que tuvieron las mujeres, que no fue un rol de simple acompañamiento, a pesar de la época en que había un rol secundario para las mujeres, hubieron lideresas que realmente marcaron esa etapa libertaria, independentista. La libertad, la independencia, no solo implica salir del yugo, no solo implica dejar ese estado de colonialismo político, ese orden político colonial que subyugaba, que sojuzgaba obviamente a los criollos, a
obviamente los pueblos originarios que se sentían muchas veces aplastados, sino que en realidad ese espacio de libertad, de independencia, habría oportunidades a pensar, a crear algo nuevo, porque no había algo viejo en que mirarse, sino que era algo nuevo. Se salía de las monarquías absolutistas y se pretendía llegar con autonomía, con autodeterminación, a un nuevo régimen político, una nueva forma de organizar el Estado, un nuevo proyecto político, que fue plasmado solo con el tiempo en 1853, con la Constitución Nacional. Gran proyecto político que demoró años en concretarse en sus trazos más gruesos y muchos más años en concretarse en sus trazos más finos, si pensamos en la democracia, si pensamos en los derechos humanos, si pensamos en los derechos sociales y si pensamos también en derechos de cuarta generación. Y aún así, si nos paramos en la actualidad, sentimos todavía que hace falta más fuerza al proyecto emancipador, al proyecto independentista. Por eso, fíjense cómo conecto, ni bien presento este proyecto Hablar, que lo denominamos Habla Argentina, y que ponemos en un loguito con una cangu, porque vamos a viajar en una cangu por distintos lugares del país. Ponemos en el loguito Hablar viajando, viajar por nuestros rincones. Es realmente algo que añoramos, que queremos con mucha intensidad. Y sentíamos la necesidad de que no sea solamente un viaje de turismo o un paseo, sino que en ese paseo, en el sentido más intenso de lo que es el placer, ¿sí?, el amor a lo que uno va logrando día a día, digo, en ese sentido y con ese significado, encontrarnos con el habla de las personas, de vecinos, de la comunidad, de las comunidades, de quienes desde distintos lugares fueron construyendo la Argentina. Por eso nos pareció muy bueno conectar este lanzamiento con el día de hoy, el Día de la Independencia Argentina. Y por eso pensaba, más que entrar en la historiografía, en reconocer una serie de hechos, acontecimientos, lideresas, líderes, grupos, más que eso pensaba, ¿cómo traemos ese significado de libertad a la actualidad? ¿Y qué mayor libertad que poder viajar, que poder andar? ¿Qué vamos a hacer en estos caminos que vamos a andar? ¿Qué pretendemos generar? Pretendemos generar distintos contenidos. Por ejemplo, hacer videos, hacer estos vivos, tanto en Instagram como en Facebook y YouTube. Hoy pensábamos emitir por YouTube y por Facebook, pero finalmente, por cuestiones del día específicas, solamente vamos a transmitir por Instagram. Luego seguramente vamos a hacer la bajada de todo ese material y lo compartiremos en YouTube y en Facebook. Entonces vamos a hacer contenidos como videos, vamos a hacer entrevistas, vamos a escribir, nos vamos a dedicar a escribir, ya estamos escribiendo mucho, leyendo, escribiendo, buscando, explorando, aprendiendo. Esta va a ser la idea fundamental de Hablar viajando. Fíjense qué importante, aprender. A ver, estoy acá con Liliana Ortiz, que le agradezco un montón que estés. Hola Lili. Gastón Mena. Con Sergio Enrique Naldini. Hola Sergio, ¿cómo andás? No veía bien todo el nombre. Nosotros nos tocó vivir un día patrio con un poco de enojo a los argentinos. Bueno, eso es. Ana Lac, ¿cómo estás? Pablo Álvarez, Lautaro, Hernán, Hugo Duarte desde el sur. ¿Cómo están todos? Les agradezco mucho que estén. Bubi Caballero. La idea, como verán, es simple. Un gusto, Lili. Es aprender.
tenemos muchas ganas de conocer pueblos de la Argentina, del norte y del sur. Por ejemplo, Hugo Duarte, mi hermano, que está en Río Grande. ¿Sí? ¿De qué se habla en Río Grande? ¿De qué se habla en Ushuaia? ¿De qué se habla en Tierra del Fuego? ¿De dónde surge ese lenguaje tan propio, tan característico, a su vez tan heterogéneo por las migraciones internas que se han dado dentro del país y que han ido poblando la Tierra del Fuego? En la Patagonia, ¿cómo se habla? ¿De qué se habla? No solamente los tonos, sino también los temas. Hola Gastón, ¿cómo estás? Los temas, con Gastón vamos a hablar mucho seguro en estos trayectos, porque Gastón se está recibiendo, espero que pronto, de máster en argumentación jurídica y maneja muy bien las cuestiones discursivas. Entonces nos interesa saber cómo son los discursos, de qué hablamos, de qué se habla. Todo el tiempo se habla de política, hablamos en roles de oficialistas o de opositores. Es que no podemos hablar de otra cosa. No se habla de cuestiones culturales. Por ejemplo, nos interesa saber, y más en el contexto independentista, qué pasa con la poesía. La poesía de la independencia, no solo de la independencia propia de 1816 y del siglo XIX, sino una poesía independentista actual, esa poesía que llama a la libertad, que llama a pensarnos independientes, pensarnos emancipados. El otro día leía algunas cuestiones relativas a las diferencias entre la idea de emancipación, la idea de libertad y la idea de independencia. Es que son tan diferentes, es que al decir emancipación vamos generando un grado menor de independencia. Es decir, si nos emancipamos, ¿estamos dispuestos a ser colonizados culturalmente? Si nos independizamos, ¿eso también implica una independencia de tipo cultural? Son cuestiones que a mí me parecen interesantes discutirlas. No sé si son cuestiones estrictamente prácticas, si son cuestiones útiles en el sentido de utilidad instrumental, pero sí me parece que son significativas, sobre todo porque los tiempos por venir son tiempos en que la comunicación, las denominadas habilidades blandas, el conocimiento de los lenguajes, del lenguaje, de las palabras, del habla, que es lo que nos interesa en este proyecto, son tiempos en que van a estar en el centro de la escena o en el centro de la agenda pública. La necesidad de saber cómo nos encontramos con nuestro pasado, con nuestro presente y cómo caminamos al futuro desde un habla específica o desde un habla heterogénea, cuáles son las diferencias, como se planteó y lo dejó bien claro María Teresa Andrueto en el Congreso de la Lengua en 2019, al cerrar el Congreso de la Lengua en Córdoba, cuando hablaba justamente del español y del castellano, de la heterogeneidad que tiene nuestro lenguaje y de otras formas en que se manifiestan los lenguajes. El lenguaje no verbal, por ejemplo, que tiene tantos aspectos a tener en cuenta, que tiene tantas dimensiones que son interesantísimas y que hoy en gran medida nos interpelan a cada momento, sobre todo de cara a la tecnología. De cara a la tecnología a veces cuesta mucho encontrar nuestro discurso, en primer lugar desde el punto de vista del habla, desde el punto de vista del razonamiento, y a su vez también trabajar congruentemente con nuestros recursos no verbales, las manos, el cuerpo, la voz, los gestos, que acompañen a esos discursos, a esos mensajes que queremos dar. Y de algún modo nos vamos a dar cuenta que las diferencias no están solamente en los aspectos tecnológicos. Es probable que las diferencias, las dificultades, pero sobre todo los desafíos, estén en el plano
de lo regional, de lo local, de lo provincial. Y qué importante que es generar redes. Eso es lo que más nos anima, ¿sí?, a llevar adelante estos proyectos. Quiere decir que estamos caminando hacia un proyecto que va a estar en movimiento, ¿sí? Digo caminando porque esto va a incluir caminatas largas, que seguramente una vez que estacionemos la Kangoo en algún lado, saldremos a caminar o a andar en bici, a recorrer los lugares, como tantas y tantos viajeros, a recorrer y a encontrarse, a veces con uno mismo, otras veces con la naturaleza y con el universo. Queremos ver en el universo de la Argentina la comunicación. Fíjense, cuando proponía o cuando presentaba en redes, digo lo siguiente, y lo leo, acá tengo la publicación de Facebook. El propósito del proyecto Hablar es recorrer la República Argentina conociendo sus rincones, la gente, la historia y las historias. Vamos a conversar, explorar y exponer la vida de los pueblos en sus dimensiones comunicativas, políticas, sociales, culturales, atendiendo distintas expresiones y manifestaciones del lenguaje, el habla y las palabras. Hacia eso estamos yendo con esta propuesta. ¿Qué necesitamos realmente? ¿Qué necesitamos? Y tener redes en distintas provincias, en distintas localidades. Pronto estaremos en movimiento. Cada actividad que estamos desarrollando seguirá su curso normal. ¿Por qué? Porque prácticamente estos proyectos se pueden llevar adelante en la medida que tengamos una labor, una tarea, trabajo online, trabajo virtual. Y en ese camino estamos. Por lo tanto, cada actividad que hacemos, un día la haremos desde una localidad, seguramente otro día desde otra localidad, alguna vez cerca de un río, otra vez cerca de una montaña o de las sierras. Lo cierto es que para esto vamos a necesitar conectividad. Donde haya buena conectividad, ahí vamos a estar haciendo nuestra tarea cotidiana y a la vez también generando y compartiendo esto que proponemos. El Día de la Independencia me parece que es un día ideal para este lanzamiento. Pienso en la independencia, pienso en la actualidad y digo, ¿cuáles son las claves de la independencia actual? ¿Cuáles son los temas de la agenda para una independencia fuerte, concreta, cultural, política, social? Y en primer lugar está la salud, que fíjense, en un contexto bastante adverso respecto a la salud, se volvió a poner en el centro de la cuestión el papel o el rol que debe cumplir el Estado en relación a la salud. Las políticas públicas de salud, la integralidad en la perspectiva de la salud, tanto de lo público, de lo privado, y la verdad también queda en el fondo la idea de la prevención en salud. Entonces hay un tema de agenda que creo que no estaba tan fuerte hasta antes del 2020. Hoy adquiere una fortaleza especial y es momento no de quejas, es momento de proyectar, tener espacios de conversación. Esto también es el proyecto Hablar, un espacio de conversación para ver cuáles son las ideas que tenemos, qué podemos proponer, qué podemos proyectar, a quiénes podemos invitar a proyectar, con quiénes podemos conversar para proyectar. Otro tema de agenda que ya está muy presente, muy fuerte y que es necesario darle cada vez más fuerza, más visibilidad, que es el relativo a las cuestiones de género, a la diversidad. Es decir, son temas que ya no pueden estar en discusión en torno a si se avanza o no se avanza. Debe estar en todo caso en discusión
la manera, qué tipo de políticas llevar adelante para avanzar en ese sentido, para que realmente haya una mayor autodeterminación de las personas. Hablar de la independencia es hablar de un proyecto fuertemente humanista, casi el sentido que le daba San Martín cuando hablaba de la causa del género humano. Fíjense cómo planteaba la causa de la independencia. Si esta es la causa del género humano, estos temas en la agenda actual y de futuro no pueden quedar afuera. Obviamente, y no estamos hablando de una cuestión de orden, sino que van surgiendo los temas y son integrales. La educación. A nadie se le ocurriría dejar de lado la educación. El tema es qué educación para el presente, qué educación para el futuro. ¿Cómo es una educación independiente? ¿No necesitamos tal vez una educación más interdependiente? Una educación que encuentre en distintos canales la posibilidad de pensar, de imaginar futuros, de construir futuros, de lograr más autodeterminación. En este sentido, nosotros podemos pensar en el emprendedurismo como una síntesis de lo que sería la libertad para llevar adelante cada uno de los emprendimientos, proyectos de productos, de producción, digamos, de lo que sea que estén haciendo en los distintos puntos del país, o también de servicios. Es decir, el emprendedurismo entendido como la manifestación concreta de esa libertad. Pero para que sea una manifestación concreta de libertad, eso implica también la cobertura social, implica el impulso de créditos, la intervención para que puedan llevar adelante sus proyectos. Acá dice Roxana, y me gusta, darle un marco regulatorio interdisciplinario a la diversidad de género, con perspectiva en ese sentido, importantísimo. Como ven, se puede abrir el debate de manera que no todo sea unos contra otros, y acá lo que se trata no es de que no existan confrontaciones en la política, en la construcción social, en cuando se manifiesta el poder de distintas maneras, hay enfrentamientos. Y los enfrentamientos pueden ser históricos, pueden ser por intereses, pueden ser por derechos, pueden ser por situaciones de injusticia, puede ser por ideas, por ideales. Salir a promover un mundo distinto porque eso es lo que ven algunos grupos o sectores. Es decir, la confrontación puede tener distintos aspectos. Lo importante, me parece a mí, humildemente, es que tengamos marcos de conversación, de diálogo, para que esa confrontación sea más respetuosa, pero además más fructífera, porque de la confrontación de ideas, de planes, de programas, surgen nuevas miradas, síntesis diferentes, y obviamente que quedarán algunas propuestas, algunas ideas, algunas políticas públicas, seguramente para la confrontación permanente, cuestión que se va a resolver en planos democráticos, a través de elecciones en distintos momentos, discusiones programáticas. Eso sería como el ideal. A veces, al hablar de estas cosas, parece que estuviéramos hablando de utopía, ¿no? Sobre todo cuando se presenta la realidad como puramente confrontativa. Pero me parece que hay que salir a buscar. Vamos a explorar esos caminos, los caminos de la política, los caminos de la sociedad, los caminos de la cultura, encontrarnos con la diversidad cultural. Es, me parece a mí, fundamental, al menos tenemos muchas ganas. Insisto, en la idea de aprender a aprender y seguir aprendiendo. Y a la vez, para poder aprender, hacerlo juntos, una construcción colectiva. Para eso vamos a ir compartiendo, seguramente con muchos errores, eso es seguro. Seguramente
con varias posiciones que no sean aceptadas por tener distintas miradas. Pero lo importante es que generemos ese espacio para compartir. Respecto a la independencia, quiero leer el acta, ¿sí? El acta de independencia es corta, finalmente es un documento, que nosotros podemos tener también ese documento nuestro, que marca nuestra identidad independiente, autónoma, ¿sí? que implica determinación y compromiso. Miren lo que decía, y además el lenguaje, cómo se manejaba, ¿no? En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel de Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816, y terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que la forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación, solemne del poder despótico de los reyes de España. Los representantes, sin embargo, consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, la de los pueblos representados y la de toda la posteridad. A su término fueron preguntados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre e independiente de los reyes de España y su metrópoli. Aclamaron primero, llenos de santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime voto por la independencia del país, fijando en su virtud la determinación siguiente: nos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que arregla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho, con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración, dada en la sala de sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros diputados secretarios, Francisco Narciso de la Pría, presidente, Mariano Boedo, vicepresidente, diputado por Salta, doctor Antonio Sáenz, diputado por Buenos Aires, y siguen nombres. Esta es la declaración de la independencia. La pregunta es, ¿esta declaración tiene sentido en la actualidad? ¿Le damos el sentido que tiene? ¿Recoge nuevos sentidos, nuevos significados? ¿Cómo imaginamos esta independencia? ¿Cómo imaginamos nuestro compromiso
que no tiene por qué ser un compromiso militante de partido necesariamente, sino como ciudadanas y ciudadanos libres. Y cómo pensamos, en definitiva, la argentinidad, que es a lo que nos vamos a dedicar con el proyecto Hablar. Lo venimos haciendo y poco a poco vamos generando mayor visibilidad. Esperamos que nos acompañen, esperamos que nos den la oportunidad de abrir nuevas redes de relaciones para que en cada lugar que en algún momento estemos, que lleguemos, que caminemos, que andemos, en cada uno de esos lugares tengamos con quién conversar. Pienso en personas que se dedican al lenguaje, pienso en las personas comunes de todos los días, que tienen mucho para decir y que a veces no son escuchadas. El proyecto Hablar está lanzado, de a poco iremos compartiendo los caminos que pensamos andar hasta que echemos a andar como ya lo hicimos hoy mismo. Hoy, por ejemplo, estuvimos en dos localidades hermosas, Colonia Carolla y Jesús María en la provincia de Córdoba. Acá cerquita de Córdoba, estamos yendo cerca, estamos recordando viejos viajes y ahora también nos proponemos caminar nuevos caminos. Un abrazo grande, muy agradecido de que estén presentes. Hola Juan, te veo ahí, seguro vamos a ir también a Merlo porque me encanta esa ciudad y además tienen un intendente de lujo como vos que seguramente la viene mejorando cada día más. Les mando un abrazo grande y gracias por estar presentes en este momento. Seguimos comunicados y conectados. Chao.